Vamos a estar meditando hoy sobre el libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 14, aunque vamos a estar meditando sobre casi todo el capítulo, pero vamos a leer del 1 al 14. Génesis 37, versículos 1 al 14. ¿Todos tienen? Génesis 37, versículos 1 al 14. Dice: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante en el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscáis? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Hasta acá la lectura. Vamos a estar mirando en esta mañana a aquellos que tenemos más de un hijo. Muchas veces corremos el riesgo de darle más valor en cierta forma a uno que al otro. A veces tenemos más afinidades con uno o con otro porque es más parecido a nosotros, porque es más dócil, porque es más, es diferente al otro, y por ahí esa afinidad nos lleva a inclinarnos a ese hijo. Y a veces a favorecerlo con respecto al otro en muchas cosas. Pero no nos damos cuenta a veces el daño que estamos haciendo al no igualar en cierta forma ese afecto hacia todos los hijos. Yo creo que no es normal tener más afinidad con un hijo y con el otro, por a veces la forma de ser, yo qué sé, por diferentes motivos. Uno es más estudioso, más esto, y uno dice: qué bien, el otro es diferente. Puede ser normal. Lo que sí no es normal
es que nosotros lo demostremos claramente. Y en esta historia que hemos leído, vamos a ver claramente el gran daño que podemos hacerles a nuestros hijos cuando nosotros hacemos clara diferencia con unos o con otros. Versículo 3, por ejemplo, ya claramente dice, y amaba Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Acá está el motivo. Como José fue el hijo de la vejez, fue criado por Jacob como una especie de nieto, lo protegía, lo cuidaba, y ahí estaba el motivo, porque lo había tenido en su vejez. Y esto quizás ante otras personas puede ser hasta, digamos, normal, que porque lo tuvo en la vejez pudiera tener más afecto, más cariño hacia José. Y volvemos a decir que esto no es que esto esté mal. Lo que está mal, por ejemplo, es lo que sigue, y entre otras cosas, ¿no? Dice, luego que dice, en su vejez, dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Por ejemplo, la túnica se la hizo solo a José, y ahí ya está marcando una diferencia notable sobre los otros hermanos. Cuando nosotros tenemos algo para dar a nuestros hijos, ¿es mejor que le demos a todos por igual o es mejor que no le demos a nadie? Porque cuando nosotros hacemos esa marcada diferencia, afecta notablemente, como lo vamos a ver más adelante, la relación de un hijo con los otros. Y ese hijo que nosotros estamos exaltando, por decir así, sobre los demás, en cierta forma se llena de un orgullo y de soberbia, porque se da cuenta que sus padres lo prefieren y se cree mejor que sus hermanos. Dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y el 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Fíjense todo lo que generaba de parte de los demás hermanos hacia José. Dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, o sea, era clarito que Jacob demostraba claramente que amaba mucho más a José que a los otros 11. Y claro, los otros 11 se sentían mal. Dice, lo aborrecían y no podían hablar con José. Había algo ahí que no permitía una buena relación. Los otros 11 tenían una buena relación, pero con José no podían tenerla, porque estaba ese tropiezo puesto, en este caso por su padre, que hacía que la relación entre José y sus 11 hermanos no fuera la adecuada, no fuera sana, no fuera la relación que tiene que ser. Si bien los otros hermanos están mal al tenerle celo, al no querer a José, pero ¿qué es lo que genera todo este sentimiento? Genera la diferencia que Jacob hace sobre su hijo José. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos criando a nuestros hijos de no afectar sus relaciones entre sus hermanos. Tener mucho cuidado en que cada tanto mirar, ¿estoy tratando a todos por igual? ¿O estoy haciendo demasiada diferencia con uno o con otros? Nosotros tenemos 3 hijos, uno de ellos es casado, los otros 2 están con nosotros, y muchas veces nosotros volcamos mucho
digamos, esfuerzo hacia el casado porque económicamente anda ahí, como todo matrimonio cuando recién empieza, porque es el que nos dio 2 nietos. Y a veces yo me detengo y le digo a Mariela, cuidado, cuidado porque tenemos otros 2 hijos que están con nosotros y que ellos quizás están viendo que nosotros nos estamos tirando demasiado hacia un lado y tener cuidado. Aunque a veces pensamos, no, pero no tienen necesidades, están con nosotros, pero eso afecta a veces igual. Entonces, aunque no necesiten, bueno, de vez en cuando un regalo, de vez en cuando esto, de vez en cuando lo otro, porque si no, se va marcando mucha diferencia y eso va afectando. Y eso que son grandes, y eso que son grandes. Pero uno tiene que tener ese cuidado, porque los padres estamos para formar a nuestros hijos, estamos para enseñarles y tenemos que hacerlo de una forma muy sabia. Y a veces no nos damos cuenta que por ese lado estamos afectando la formación de mi hijo y su relación con sus demás hermanos. Para completar, José se ve que era medio chismoso, ¿no? Fíjense el versículo 11. El versículo 2, digo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Aquellos que tienen hermanos, yo no tengo hermanos, pero me crié con algunos primos chicos, y qué bronca le teníamos al buchón, ¿no? Ah, que hicieron esto, que hicieron aquello, y a veces nos rezongaban, o hasta nos pegaban por culpa del otro que había contado las cosas que nosotros hubiéramos hecho. Aparte de eso, José era buchón. Contaba lo que sus hermanos habían hecho. Ahora, ¿de dónde viene esta característica de José? Viene justamente del consentimiento excesivo que tenía su padre hacia José. Entonces José se sentía el mano derecha del padre, ¿no? Y se creía que él podía estar chusmeando y contando todo lo que sus hermanos estaban haciendo. Entonces, aparte de todo eso, José contaba lo que sus hermanos estaban haciendo. No cuenta acá la palabra, pero cuántas veces quizás Jacob rezongó a sus hermanos por cosas que José contó que sus hermanos estaban haciendo. Eso sumaba aún más la falta de afecto que tenían sus hermanos hacia José. Para completar, José contaba sus sueños a sus hermanos. Y los sueños no eran muy favorables hacia sus hermanos. Acá podemos aprender también que no muchas cosas, no siempre tenemos que contar todo, porque a veces ciertas cosas afectan a las demás personas y muchas cosas yo tengo que guardármelas para mí, porque a veces yo las cuento y aparentemente queda como una soberbia, ¿no? Como que uno quiere estar de repente no es ese el sentir, pero al uno contar eso que no debería haber contado, cae mal del otro lado. Quizás José estos sueños no debía haberles contado a sus hermanos porque afectaba justamente a sus hermanos. Pero recordemos que ahí dice que José tenía 17 años. Era joven. De muchas de estas cosas quizás no se daba cuenta y lo hacía sin querer, pero con apoyo de su padre. Pero llega a tal extremo el poco afecto que le tienen sus hermanos, que en el versículo 13 dice: y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y respondió heme aquí. El padre lo manda a controlar a sus hermanos
y a ver qué estaban haciendo. José va, y en el versículo 18, ¿qué pasa? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjense hasta dónde llegó esta situación generada por la falta de sabiduría de su padre Jacob. Llegó a que los hermanos tuvieran el deseo de matar a su hermano. Muchas veces hay odio entre familias, hay hermanos que no se pueden ni ver, y uno dice, ¿de dónde salió todo esto? Y no habrá salido del poco tacto que hemos tenido nosotros al criar nuestros hijos y al darle mayor cariño o prioridad a unos que a otros. ¿No será que esa diferencia marcó y generó en ellos ese sentimiento hasta de odio a sus hermanos? Conocemos familias que los hermanos no se pueden ni ver. ¿Qué pasó? ¿Hubo problema entre los hermanos? ¿O ya venía desde su niñez esa marcada diferencia que generó en los demás hermanos ese odio y ese rencor? Pero más allá de esta historia, más allá de esta enseñanza, gracias a Dios que el Señor estaba ahí, utilizando todo esto para encaminar a José al propósito que él tenía con José. Pero aprendemos claramente que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Debemos tratarlos a todos por igual. No hacer diferencia. Aunque en mi corazón yo tenga una diferencia, no la puedo manifestar. Porque estaría afectando tanto al que quiero más como al otro. Porque al que quiero más le estaría dando un lugar que no le corresponde entre sus hermanos, como José se sentía mejor que todos, se sentía con la capacidad de contarle a su padre lo que hacían sus hermanos, porque él se sentía en mano derecha de su padre, porque su padre lo hacía sentir así, y generó orgullo y soberbia en José, que se creyó superior a sus hermanos. Por otro lado, generó en sus hermanos un sentimiento de enojo hacia José. Tal es así que tuvieron el deseo de matarlo a José. Continúa la historia, todos sabemos que no lo pudieron matar porque la mano de Dios estaba ahí, pero fue vendido, y bueno, y todo sigue la historia. Y vemos que después termina bien, porque el Señor estaba ahí al control. Pero mientras tanto, hubo una gran afectación en esta familia, que no la pasaron bien. En la palabra no están los detalles, pero probablemente habían grandes discusiones entre José y sus hermanos, probablemente había la palabra que está en moda hoy en día, el famoso bullying, ¿no? Que afectaba a José en muchas formas, pero que afectaba también a sus hermanos. Pero ¿quién era el responsable ahí? El padre. Los padres somos responsables de formar a nuestros hijos, de educarlos y de hacerlo de la mejor manera posible. Hay el dicho de que los padres, para ser padres no viene un manual, pero hay cosas que no necesitamos manual para darnos cuenta, como por ejemplo, cuando estamos haciendo demasiada diferencia con un hijo sobre el otro. Ahí no se necesita manual, simplemente se necesita un poquito de sabiduría para detenerse y pensar, ¿cómo estoy tratando a mis hijos? Cada tanto es bueno que nos detengamos aquellos que somos padres, sea grande o sean chicos sus hijos. ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Los estoy tratando bien? ¿Los estoy tratando mal? Mi madre se quedó con mi abuela, ¿no?
por diferentes razones de la vida, la cuidó a mi abuela. Y era interesante que cuando llegaban los otros hermanos, que no querían, que no intervenían en nada, que nunca se molestaban por su medicación, por llevarla al médico, por cuidarla, mi abuela le decía a mi madre, hacé tal cosa, prepara una torta para tus hermanos, que vienen tus hermanos, y le daba regalos a los otros hermanos, y a ella nunca. Claro, quizás pensaba que como estaba con ella, no necesitaba porque ya tenía en cierta forma todo el afecto, pero se estaba equivocando. Muchas veces pensamos eso. Se estaba equivocando porque eso afectó la vida de mi madre, porque ella se daba cuenta claramente la diferencia que había. Y muchas veces no nos damos cuenta. Decimos, no, como está al lado mío, él sabe que lo quiero. Él sabe, no, pero a veces es importante que reciba un abrazo, un cariño, un afecto, para que pueda saber que él también es querido. Porque a veces lo hacemos con los otros que están más lejos o que no vienen nunca, y cada vez que vienen hacemos una comida y abrazo y beso, y al que está al lado como que sin querer da la impresión que lo estamos ignorando. Entonces, padres, cuidado, mucho cuidado, cómo estamos cuidando a nuestros hijos, criando a nuestros hijos. Tener mucha sabiduría y cada tanto ver, pensar qué estoy haciendo con uno, qué estoy haciendo con el otro. Si uno está en un colegio privado, bueno, haga un esfuerzo y ponga a los otros también. Si no, no ponga a ninguno en el colegio privado, por ejemplo. Si le va a dar un regalo a uno, a no ser que sea el cumpleaños, ¿no? Dele a todos, o si no, no se lo dé. Porque esas cosas empiezan a generar diferencia entre los hermanos y empiezan a generar sentimientos tan feos que puede pasar lo que pasó con los hermanos de José, que llegaron a tener el sentimiento de matar, el deseo de matar a su hermano. No lo mataron porque estuvo la mano de Dios ahí, sino lo hubieran hecho. Pero hicieron algo muy malo igual, lo vendieron a José. José, imagínense, con 17 años en otro país, en el tiempo que los esclavos se vendían para acá y para allá, gracias que estaba la mano de Dios en José. Porque si la mano de Dios no tuviera la vida de José, no sé lo que podía haber pasado. Pero cuidado, padres, cuidemos nuestros hijos, tratémoslos a todos por igual. Cuidado con estar haciendo diferencia, porque estaremos afectando tremendamente a la relación entre nuestros hijos. Vamos a estar orando. Señor y Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado, por este momento en el que tú nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque esa palabra es viva y eficaz por sí sola, y como espada de dos filos penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Mi Señor, aquellos que somos padres, que estamos acá presentes, aquellos que van a escuchar esta palabra, que podamos abrir nuestros corazones, ser humildes y reconocer si esto está pasando en nuestro hogar. Si esto está pasando en nuestro hogar, Señor, bueno, que podamos reaccionar a tiempo y cambiar esa forma de cómo estamos tratando a nuestros hijos. Pero que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, sino que aprendamos a ser justos, de manera de que todos nuestros hijos puedan recibir el mismo afecto, el mismo cariño, para que no exista esa diferencia que a veces es tan marcada en muchas familias. Danos la sabiduría, Señor. Y aún siendo nuestros hijos grandes, siempre debemos seguir teniendo ese cuidado, porque si no, estaremos lastimando a aquel que le damos menos afecto, menos atención, menos cariño. Que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, podamos entenderlo
y no solamente hayamos oído esta palabra, sino que podamos aplicarla a nuestro diario vivir, porque esta palabra es buena y es eficaz para la transformación de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.